Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar algunos problemas sobre combinaciones, específicamente problemas que tienen que ver con una baraja de póker. La baraja normal de póker consta de 52 cartas, con 4 palos: espada, rombo, corazones y trébol. Cada palo tiene 13 cartas, llamadas denominaciones o valores, que van del as hasta el rey. El as con la denominación más baja, en este caso, y el rey con la denominación más alta. Bien, a continuación aquí tenemos una baraja de póker normal. 52 cartas agrupados en 4 palos. Bien, si nos movemos de manera horizontal, vamos a encontrar las 13 cartas que corresponden a corazones. Y por ejemplo, si nos movemos de manera vertical, vamos a encontrar las 4 cartas que corresponden a la denominación del 10. Es decir, que de manera horizontal yo me voy a mover entre los palos y de manera vertical yo me voy a mover entre las denominaciones. En este caso, del 2 al as. Es importante también recordar que el as puede ser usado por arriba del rey con la denominación más alta o por abajo del 2 con la denominación más baja. Bien. Veamos el primer ejemplo. Se reparten 5 cartas de una baraja corriente a un jugador. ¿De cuántas maneras le puede caer un par? Bien, veamos la solución. Dice que un par ocurre cuando se tienen 2 cartas del mismo valor o de la misma denominación y las otras 3 cartas diferentes entre sí y diferentes a las cartas del par. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un par. Si visualizamos, acá tenemos 2 cartas de la misma denominación, en este caso del as. Y estas otras 3 cartas son diferentes entre ellas y al mismo tiempo son diferentes a las cartas del par. Bien, para resolver este problema vamos a utilizar esta baraja. En este caso es una baraja en formato vertical. Los palos, en este caso, están de manera vertical. Por ejemplo, aquí están las 13 cartas que corresponden al palo de trébol. Y de manera horizontal me voy a mover en las denominaciones. Por ejemplo, aquí están las 5 cartas que corresponden a la denominación o valor de 5. Bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero? Elegir una denominación. Y luego, estando en una denominación, escoger 2 cartas para formar el par. Entonces, como yo dispongo de 13 denominaciones, de las 13 denominaciones yo voy a escoger una, ¿verdad? Y eso lo puedo hacer de 13 combinado 1. Digamos que escogí la denominación del 8, es decir, las 4 cartas con valor del 8. De esas 4 cartas yo voy a escoger el par, es decir, de esas 4 cartas voy a escoger 2 para elegir el par, ¿verdad? Digamos que escogí estas 2 cartas. Bien. Entonces, como yo debo de garantizar que la siguiente carta sea diferente a la del par, yo descarto esas 4 cartas que corresponden a valor de 8. Y como son 52, me van a quedar 48. De esas 48 voy a elegir la tercera carta, ¿verdad? Digamos que escogí la del 6. Pero igual que en el caso anterior, las demás cartas yo las tengo que eliminar. Es decir, que estoy eliminando 2 grupos de 4 cartas, en total 8. Por lo tanto, la cuarta carta la puedo escoger de 44 combinado 1, ¿no? Porque como ya eliminé 8 cartas, si son 52 me quedarían sin 44. Bien, digamos que escogí este 10. Pero este 10 produce eliminar estas otras 3 cartas para completar los 4 valores de 10. Porque yo necesito escoger la quinta carta diferente.
¿no? Entonces, si a 52 yo le quito 12, me quedan 40. Y de esas 40 cartas voy a escoger la quinta. Bien. Vamos a dividir entre 3 factorial para quitar las repeticiones que se forman con las cartas tercera, cuarta y quinta. Recuérdense que en una combinación el orden no es importante. Entonces estas 3 cartas se pueden permutar generando la misma combinación. En una combinación lo importante es que las cartas aparezcan, no el orden en el que aparece, ¿verdad? No importa si aparece primero, segundo o tercero, lo importante es que la carta aparezca. Por eso se divide entre 3 factorial para eliminar esas permutaciones, ¿no? Y haciendo los cálculos obtendríamos un total que está remarcado en esta posición, ¿no? 1.098.240 formas de caer un par, ¿verdad? Bien, veamos la siguiente situación. Se reparten 5 cartas de una baraja corriente a un jugador. ¿De cuántas maneras le puede caer 2 pares? ¿Cuándo ocurren 2 pares? Cuando se tienen 2 cartas del mismo valor o denominación y diferentes a las demás. Otras 2 cartas del mismo valor y diferentes a las demás. Y la quinta carta diferente a las demás. Es decir, que tengo que encontrar aquellas manos de póker donde aparecen 2 pares. 2 cartas del mismo valor o otras 2 cartas del mismo valor y una quinta carta diferente a los 2 pares anteriores, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de 2 pares. Por ejemplo, aquí tenemos 2 cartas de denominación 6 y aquí tenemos 2 cartas de denominación 10. Si se fijan, los 2 pares son diferentes y la quinta carta también es diferente a los 2 pares. Bien, volvemos a nuestra baraja en formato vertical y lo que tenemos que hacer es, como tengo 13 denominaciones, yo tengo que escoger una denominación y eso yo lo puedo hacer de 13 combinado 1. Digamos que yo escogí la denominación del 6. De las 13 escogí la del 6. Ya estando en esta denominación, de los 4 palos yo voy a escoger 2 cartas y eso yo lo puedo hacer de 4 combinado 2, ¿verdad? Digamos que escogí estas 2 cartas de acá. Estas 2 de acá. Bien. Descartamos esa denominación. Pero como yo necesito encontrar o obtener otro par, yo necesito volverme a ubicar en una denominación. Descartando esta me quedan 12. Entonces, de las 12, yo voy a escoger una, ¿verdad? Digamos que en este caso, yo me ubiqué en la denominación del 10. Acá. De estas 4 cartas, o de estos 4 palos que corresponden al valor de 10, yo voy a escoger 2 de ellas, ¿verdad? Entonces, digamos que escogí estas 2, por fines de ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya tengo formado los 2 pares. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a descartar esas 8 cartas porque yo necesito que la quinta sea diferente y a 52 le resto 8, me quedan 44. Por lo tanto, la quinta carta yo la puedo obtener de 44 combinado 1 para obtener la quinta carta. Y así completo las cartas con 2 pares o las manos de póker con 2 pares. En total daría 123.552, pero es importante tener en cuenta que al igual que en el caso anterior, yo tengo que dividir entre 2 factorial. ¿Por qué tengo que dividir entre 2 factorial? Porque resulta que pueden haber repeticiones entre los pares, ¿no? Entre el primer par, que sería este que está acá,
y el segundo par, que sería este que está acá. Recuérdense que en una combinación el orden no es importante. El orden en el que aparezcan los pares no es importante, lo importante es que aparezca, ¿no? Por lo tanto, tenemos que dividir en 2 factorial para eliminar estas repeticiones. En total son 123.552 manos de póker con 2 pares. Bien, avancemos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo se reparten 5 cartas de una baraja corriente a un jugador. ¿De cuántas maneras puede caer una tercia? Bien, veamos la solución. ¿Qué es una tercia? Cuando se tienen 3 cartas del mismo valor y las otras 2 diferentes entre sí y diferentes a la tercia. Es decir, que necesito encontrar 3 cartas del mismo valor y las otras 2 cartas de diferentes valores entre sí y diferentes al valor de la tercia. Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo. Aquí tenemos 3 cartas del mismo valor, ¿verdad? Y las otras 2 son de valores diferentes entre ellas y diferentes a los valores de la tercia, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de tercio. De nuevo, volvemos a nuestra baraja en formato vertical. Lo que necesitamos es, de nuevo, de las 13 denominaciones, escoger una, ¿verdad? Y eso lo puedo hacer de 13 combinado 1, ¿verdad? De las 13 denominaciones, yo escojo una. Digamos que escogí la denominación del 5, por fines de ejemplo. Esta denominación tiene 4 cartas diferentes. De esas 4 cartas yo voy a escoger 3 para formar la tercia, ¿verdad? Entonces escogemos 3. 4, lo puedo hacer de 4 combinado 3. Bien. Pero nos hace falta elegir la cuarta carta y la quinta carta. Pero yo necesito que la cuarta carta sea diferente a la de las tercias. Por lo tanto, yo elimino este grupo de 4 cartas. Es decir, que la cuarta carta yo la puedo escoger de 48 combinado 1. Digamos que escogí este 8. Pero para garantizar que la quinta carta sea diferente a la cuarta y al mismo tiempo diferente a la tercia, yo tengo que eliminar este otro grupo de cartas. Es decir, que en total estoy eliminando 8 cartas. Por lo tanto, la quinta carta yo lo puedo escoger de 44 combinado 1. E igual que en los casos anteriores, yo voy a tener que dividir entre 2 factorial para poder eliminar las opciones repetidas de la cuarta y la quinta carta, ¿verdad? Para poder eliminar esas opciones repetidas. De nuevo, porque lo importante en una combinación es que la carta aparezca y no el orden en el que aparezca. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Se reparten 5 cartas de una baraja corriente a un jugador. ¿De cuántas maneras le puede caer una corrida o escalera? Bien, solución. ¿Qué es una corrida o escalera? Se dice que es una corrida cuando se tienen 5 cartas de valores consecutivos, a continuación de que no sean las 5 del mismo par, ¿verdad? Entonces, debemos de garantizar en este caso que las 5 cartas sean de valores consecutivos, pero no deben de ser del mismo palo. Por ejemplo, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Ahí tenemos una escalera o una corrida. Son 5 cartas de valores consecutivos, pero cumple la condición de que no todas son del mismo palo, ¿verdad? O de la misma figura. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Si nosotros analizamos esa baraja de póker en formato vertical, lo que nos están pidiendo son aquellos grupos de cartas de valores consecutivos, ¿verdad? Es decir, que yo puedo escoger, por ejemplo, una de esas podría ser, escoger el as de trébol,
escoger el 2, escoger el 3 de diamantes, el 4 de corazones y el 5 también de corazones. Ese es una corrida. El as, el 2, el 3, el 4 y el 5. Son valores consecutivos, pero son cartas de diferentes palos. Bien. ¿Cómo resolver eso? Si analizamos el rectángulo formado acá, si analizamos este rectángulo, aquí contiene grupos de cartas consecutivas. Si podemos visualizar acá, aquí, trébol, estas 5 cartas son consecutivas. Espadas, estas 5 cartas son consecutivas. Diamantes, estas 5 cartas son consecutivas. Y corazones, también esas 5 cartas son consecutivas. El único problema es que son del mismo valor, del mismo palo, perdón. Y nosotros andamos buscando aquellas cartas que no sean del mismo palo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es formar grupos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, como yo necesito que sean consecutivas, de los 4 haces voy a escoger uno. Y eso lo puedo hacer de 4 combinado 1, ¿verdad? De 4 combinado 1. Bien, entonces ya estoy en esta posición. De estos 4 haces escojo uno. De los 4 2, escojo uno también. De los 4 3, también voy a escoger uno. De los 4 4, también voy a escoger uno. Y de los 4 5, también voy a escoger uno, ¿verdad? Entonces, hasta este momento he escogido 5 cartas de valores consecutivos. Pero ¿cuál es el problema de escogerlos de esa manera? Pues puede resultar de que las 5 cartas sean del mismo palo, es decir, que escoja todas de trébol, que escoja todas de basto, que escoja todas de diamante o que escoja todas las de corazones, ¿no? Entonces, a todo este producto, ¿verdad? Elegir un as, elegir un 2, un 3, un 4, un 5, le voy a restar 1, 2, 3, 4 casos donde pueden caer las 5 cartas del mismo palo. Es decir, las 5 cartas consecutivas y del mismo palo. Bien. Pero resulta que todo este análisis que hemos hecho acá es únicamente corresponde a estas primeros 5 cartas. ¿Verdad? Ah, pero si yo muevo este rectángulo desde el as hasta el rey, voy a encontrar un total de 10 rectángulos o de 10 grupos de cartas consecutivas. Por ejemplo, vamos a tomar acá del 2 al 6 está otro grupo, un segundo grupo. Del 3, del 2, vamos a ver, del 2 al 6, habíamos dicho. Del 3 al 7. Del 4 al 8. Y así sucesivamente hasta llegar a abordar el reino, ¿verdad? Entonces, con esas ideas nosotros podemos descubrir que van a haber 10 grupos de cartas consecutivas, desde el rey
desde el as, perdón, hasta el rey. Es decir, del as al 5, 1, del 2 al 6, 2, del 3 al 7, 3, del 4 al 8, 4, del 5 al 9, 5, del 6 al 10, 6, del 7 a la J, 7, del 8 a la Q, 9, del 9 al rey, 9, y del 10 al as, porque el as lo puedo poner también por arriba del rey, completo los 10 grupos, ¿verdad? Por lo tanto, el resultado será lo anterior, es decir, 4 combinado 1 por 4 combinado 2, por 4 combinado 1 por 4 combinado 1 por 4 combinado 1 por 4 combinado 1 menos 4 multiplicado por 10. Es decir, que hay un total de 10.200 corridas o escaleras en una baraja de póker. Bien. Entonces, recapitulando, ¿no? Lo primero que hacemos es escoger de cada uno de los palos una carta, ¿verdad? De grupos consecutivos. Luego eliminamos las posibilidades que sean del mismo palo y luego movilizamos este rectángulo desde el as hasta el 10, ¿verdad? Es decir, que en total van a haber 10 grupos de cartas consecutivas. Hay que recordar que en este grupo, en el grupo último de cartas consecutivas, el as se figura por arriba del rey. Ahí completo las 5 cartas. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Se reparten 5 cartas de una baraja corriente a un jugador. ¿De cuántas maneras le puede caer una flor? Veamos la solución. Flor, cuando se tienen 5 cartas del mismo palo o figura, a continuación que no sean consecutivas. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos las 5 cartas del mismo palo, pero no cumplen la condición de ser consecutivas, ¿verdad? No son consecutivas. Volvemos a la figura. Por ejemplo, acá tenemos, en el caso de trébol, podemos formar todas estas cartas que corresponden a trébol, pueden figurar en una flor, ¿no? Pero lo que yo debo de garantizar que esas 5 cartas que escoja de trébol no sean consecutivas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como trébol, en este caso, tiene 13 cartas, ¿verdad? Hay 13 cartas que corresponden al palo de trébol. Y yo necesito escoger 5 que sean con la condición que no sean consecutivas. Entonces, de esas 13 cartas yo escojo 5. Yo escojo 5. Bien, a ese resultado yo le voy a restar 10, ¿verdad? Y ese 10 surge de que en el palo de trébol yo puedo formar 10 grupos de cartas consecutivas de ese mismo palo. Por ejemplo, si yo tomo del as al 5 tengo un primer grupo, ¿verdad? Del 2 al 6 tengo un segundo grupo. Del 3 al 7 tengo un tercer grupo. Y así sucesivamente, el 10º grupo lo voy a encontrar desde el 10 hasta el as, poniendo el as por arriba del rey. Entonces, a 13 combinado 1, es decir, como yo necesito que todas sean del mismo palo, escojo uno de los palos, ¿no? Entonces, en este caso, por fines de ejemplo, escogí trébol. De las 13 cartas de trébol, yo voy a escoger 5. Y le voy a restar 10 que corresponden a los 10 casos de 5 cartas consecutivas del palo de trébol. Bien,
Pero este proceso lo puedo hacer por cada uno de los siguientes palos, ¿no? Por lo tanto, el resultado anterior yo lo tendría que multiplicar por 4. Es decir, al 13 combinado 5 menos 10, que da un total de 1277, lo voy a multiplicar por 4, obteniendo un resultado de 5108. Bien, vamos al siguiente caso. Se reparten 5 cartas de una baraja corriente a un jugador. ¿De cuántas maneras le puede caer una flor imperial? Veamos la solución. Flor imperial. Cuando se tienen las 5 cartas del mismo palo y además consecutivas en valor. Bien, este caso ya lo resolvimos, ¿no? Es decir, lo que andamos buscando son flores imperiales. 5 cartas que sean del mismo palo y al mismo tiempo consecutivas. Por ejemplo, aquí hay una flor imperial, ¿verdad? Hay 5 cartas que son del mismo palo y al mismo tiempo consecutivas. Si yo movilizo este rectángulo desde el as hasta el rey, yo voy a encontrar 10 grupos de cartas consecutivas solo para el palo de trébol, ¿verdad? Por ejemplo, del 2 al 6 está otro grupo. Del 3 al 7 está el otro grupo. Del 4 al 8. Del 5 al 9. Del 6 al 10. Y así sucesivamente, el último grupo de cartas consecutivas va a ser de 10 al as, poniendo el as por arriba del rey, ¿verdad? En total, solo para trébol he encontrado 10 grupos de cartas consecutivas, pero como son 4 palos, a 10 lo voy a multiplicar por 4. Y así vamos a obtener un total de 40, ¿verdad? Un total de 40, que sería el resultado de flores imperiales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un ejemplo, 5, 6, 7, 8, 9. Todas son de trébol y son consecutivas, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos 40 flores imperiales. Veamos el siguiente caso. Se reparten 5 cartas de una baraja corriente a un jugador. ¿De cuántas maneras le puede caer un póker? Veamos lo siguiente. ¿Cuándo se tiene un póker? Cuando se tienen 4 cartas del mismo valor y por consecuencia la otra diferente. Por ejemplo, acá tenemos un póker constituido por los 4 ases, ¿verdad? Todas tienen denominación de as y la quinta carta es diferente a ese grupo de 4 cartas, ¿verdad? Bueno, entonces volvemos al ejemplo de una baraja en formato vertical. Entonces, como necesitamos, en este caso, cuando se tienen, que un póker ocurre cuando se tienen 4 cartas del mismo valor y por consecuencia la quinta tiene que ser diferente. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros disponemos de 13 denominaciones, ¿no? O valores. Por lo tanto, de las 13 yo voy a escoger una. Digamos que escogí la denominación del 9. De esas 4 cartas, yo las voy a escoger las 4 porque necesito obtener 4 cartas del mismo valor. Y eso lo puedo hacer de 4 combinado 1. Entonces, descartando este grupo de 4 cartas, porque yo necesito que la quinta carta sea diferente, de las 48 restantes, elijo la quinta carta. Y el resultado es 624, ¿verdad? Serían 624 manos de póker, ¿verdad? Donde tengo un póker. Bien. Se reparten 5 cartas de una baraja corriente a un jugador. ¿De cuántas maneras le puede caer un full? Solución. Un full cuando se tiene una tercia y un par. Ya sabemos que una tercia son 3 cartas del mismo valor y un par 2 cartas del mismo valor. Por ejemplo, acá tenemos un caso de un full. Aquí, estas 3 cartas corresponden a la denominación del rey
y estas otras dos a la denominación del 10. Ahí tenemos una tercia y un par. Bueno, volvemos a la baraja en formato vertical. Entonces yo lo que necesito es escoger una denominación. Y estando en la denominación, escoger las 3 cartas para formar la tercia. Luego, de las 12 denominaciones restantes, escojo otra para volver a escoger 2 cartas para formar el par. Es decir, que de las 13 denominaciones yo escojo una. Digamos que yo me ubiqué acá. Por ejemplo, de estas 4 cartas yo voy a escoger 3 para formar la tercia. Y eso lo puedo hacer de 4 combinado 3. Bien, descarto esta denominación. De las 12 vuelvo a escoger otra, ¿verdad? Es decir, 12 combinado 1, escojo otra. Y de estas 4 cartas yo voy a escoger 2 para formar el par, ¿verdad? Para formar el par. En este caso, el resultado sería 3744 al hacer la multiplicación, ¿verdad? Que serían los casos donde podemos obtener un fold. Vamos al siguiente ejemplo. Se reparten 5 cartas de una baraja corriente a un jugador. ¿De cuántas maneras le puede caer una pancha? Bueno, definición. Una pancha o pachuca ocurre cuando no se tiene ninguna de las combinaciones anteriores. Es decir, ninguno de los casos que hemos venido trabajando. Pero si recordamos, una pancha va a ser cuando no es un par, cuando no es 2 pares, cuando no es una tercia, cuando no es una corrida, cuando no es una flor, cuando no es un póker, cuando no es un full y cuando no es una flor imperial. Entonces, este resultado lo vamos a encontrar por complemento, ¿verdad? El total de pancha va a ser el universo menos que caiga un par, menos que caigan 2 pares, menos que caiga una tercia, menos que caiga una corrida, menos que caiga una flor, menos que caiga un póker, menos que caiga un full y menos una flor imperial. Y ya todos esos datos ya los conocemos. El universo en este caso sería el número de maneras de obtener 5 cartas de una baraja de 52, que sería 52 combinado 5. Menos que caiga un par, que es 1.098.240, menos 2 pares, que es 123.552, menos una tercia, que es 54.912, menos una corrida, que es 10.200, menos una flor, que es 5.108, menos un póker, que es 624, y menos un full, que es 3.744, y menos 40, que corresponde a los casos de flor imperial. Eso da un total de 1.302.540 panchas, ¿verdad? Bien, espero les sea de utilidad estas explicaciones y cualquier duda pueden comentarme al foro de consulta de esta semana.